que no era el único. Ver el informe, la cuadra, yo esa cuadra la conozco. Y de repente empezó todo lo de este chico, que las fotos, yo dije, yo esa foto la vi, porque ya la viví eso. Una nueva denuncia de pedofilia sobre el mismo hombre. Estamos buscando a Roberto Santi. ¿Sabe dónde está? No voy a salir de acá hasta que Roberto no venga. Decirle que venga. Llamá a la policía, llamá a quien quiera, que venga Roberto Santi. Vos sabés el calvario que vivieron chicos como él, 5 meses conviviendo allí con Santi, en la otra librería acá de Medrano al 100. ¿Sabes lo que se siente? Que te abusen, que te violen, que te priven de tu infancia y todo eso. Así huyó. Desde ese momento nadie volvió a saber nada de Roberto Santi. No se vayan, no se vayan. Espera, espere. Señor, cuéntenos un minutito. Espere, no se escape. Bueno, se está escapando, fíjate. Así corre Roberto Santi. ¡Pedófilo! ¡Vení acá, te gustan los chicos, estamos degenerados! Santi, ¿por qué no hablamos un minuto con usted? No se vaya. Va a ser peor si se va, Santi, un minutito. Espere, conteste. ¿Usted sabe que está siendo investigado por el delito de pedofilia? ¿Te gustan los chicos vos? ¿Usted sabe que le arruinó la vida a un chico de 12 años? ¿Te parece vos? ¿Por qué le hace golpear así? ¿Me hace golpear así? ¿Lo conoce usted a este chico? No. Es un delincuente. ¿Por qué es un delincuente? ¿Por qué lo acusa de delincuente? Porque es un delincuente. Investiguen la causa de él. ¿Qué tipo de delincuente es? A ver, ¿por qué no dice? Usted está siendo investigado por la justicia. Yo hoy en día sigo esperando una respuesta de la justicia. No. Hoy en día, esta persona que me tuvo secuestrado 9 meses en el depósito de una librería infantil, Sí. sigue atendiendo esa librería. Noches, bienvenidos al noticiero de A24. ¿Qué genera para nosotros arrancar esta noche con un informe de archivo? Genera que yo les explique por qué volvemos casi en forma inevitable a una investigación del año 2012. Hoy ustedes se van a enterar la historia de 20 años de pedofilia y de una organización delictiva que está en la mira de la justicia, que tiene como punto de inicio, si lo pensamos como una suerte de línea de tiempo, los años 2000 o el principio de los años 2000, pero que de alguna manera el horror llega a estas horas, a estos días, con la conmoción que ha generado al país la detención de Marcelo Corazza, productor de Gran Hermano, el programa de mayor audiencia de la televisión argentina. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este archivo que poníamos? Tiene mucho que ver. Es, si se quiere, en términos temporales, el punto intermedio entre el comienzo de la conformación de esta red de pedofilia y estos días. En el año 2012 existía un programa que yo llevaba adelante que se llamaba Documentos América y llevamos adelante 2 investigaciones que mostraban por dentro, eran prácticamente un viaje al interior de una banda de pedófilos. Por ese tiempo, en el año 2012, fue que cae el psicólogo Corsi. Por ese tiempo aparece el nombre de Marcelo Roca Clement. Claro, una vez que la organización delictiva quedó al descubierto, se nos hacía muy difícil entrar, investigar, intentar de alguna manera mostrar cómo había sido la operatoria tras muchos años de delitos sexuales con menores. Pero en un momento determinado, como muchas veces nos pasa a los colegas que estamos acá, Martín, buenas noches, Ceci, ¿cómo andás? Hola, Eddie, qué bueno verte. Querido. Muchas veces nos agarramos de un pequeño dato para empezar a tirar de ahí y a profundizar justamente una investigación. Ese dato no fue un dato, sino fue un testimonio. En su momento fue el testimonio de un chiquito que se presentó aquí en el canal, con el que empezamos a conversar. Un chiquito, cuando digo chiquito me refiero ya a una persona mayor de edad, que empezó a contarnos lo que había sido el calvario de su adolescencia. El calvario de su adolescencia tenía que ver con la mayor red
de pedofilia de la Argentina. La que se extendió por 20 años. Por eso hoy vos te vas a enterar acá de material exclusivo. Vamos a volver a revivir parte de esa investigación y vamos a entrar a un expediente que hoy está en el centro de la escena por la figura de Corazza. Nos vamos a preguntar si aquel expediente del 2012 tiene puntos en común. Tiene puntos en común con esta historia, con esta nueva historia que lo tiene a Corazza como el protagonista por ser el conocido, pero que lo tiene Angelotti y tiene toda esta red de perversos que ayer te mostrábamos. En las últimas horas hubo un testimonio televisivo que generó muchas cosas. Un testimonio televisivo que se difundió en el programa que conduce Karina Mazzocco a la tarde por la pantalla de América, nuestro canal hermano, que obviamente sorprendió a todos, a mí también. A mí también me sorprendió, porque entre la radio, entre el canal, entre que vivimos corriendo de un lado para otro, paré frente a un televisor cuando vi la imagen de un chico cuya cara me resultó conocida, familiar. Cuando vi lo que decía el graph, que es lo que aparece acá abajo, me di cuenta que ese chico, digo chico, ese muchacho, que hablaba con Karina, que revelaba cosas que son horrorosas, era aquel jovencito que había venido a vernos para que investiguemos una parte de esa red de pedofilia que la justicia llamó los boy lovers. Para mí y para muchas fuentes judiciales, la mayor red de pedofilia de la historia argentina. Aquel chico que había venido, que nos empezaba a contar detalles, que había sido nuestra fuente y nuestro principal testimonio de un informe muy recordado por todo el equipo de Documentos América, era este muchacho que hoy con mucha valentía enfrentaba las cámaras y contaba muchas cosas. Ese testimonio hoy está en boca de todo el mundo, sobre todo del ambiente artístico, sobre todo del ambiente televisivo, por supuesto, agarrado del escándalo que sigue conmocionando, del que hoy te vamos a contar más detalles. Ya te voy a explicar esta estructura. Yo no sé si vos tenés, sin todavía poner el tape, la imagen de Lucas. Aunque sea congelada, la imagen de Lucas con Karina en el programa a la tarde, que es la imagen que a mí me detiene. Esta imagen. Gracias, Juan. Gracias a nuestro dire. Yo paso por una tele, repito, entre la radio, entre el vértigo que a veces tenemos, y me encuentro con ese rostro, con la imagen de Lucas Benvenuto. Y por supuesto fue rememorar aquella investigación. Yo a este chico lo conozco, yo a este chico lo entrevisté. Claro, Lucas Benvenuto, hoy su nombre y su apellido, 12 años atrás, había sido para nosotros la clave de una investigación. La clave de una investigación que ahora vamos a volver a poner en escena. Pero con un detalle que no es menor, que en aquel momento nosotros, por pedido de Lucas, por pedido de sus abogados, no lo mostramos. Algo bastante lógico. Era un pibe, un muchacho que había tenido una adolescencia muy traumática porque había sido víctima de una red de pedofilia que venía a contarnos un eslabón de una organización que nosotros estábamos investigando. Por supuesto cumplimos el pacto. Lo entrevistamos, cubrimos su rostro, ni siquiera lo llamamos Lucas y la vida pasó. Y él pudo poner en palabras algunas cosas, tuvo la asistencia letrada de Javier Moral, que es su abogado, batallaron muchísimo en la justicia para poder dar, para poder romper una estructura de esta organización delictiva de la que ahora voy a empezar a hablar. Ahí está Lucas. Este es Lucas hoy, Lucas Benvenuto, quien habló con Karina ayer, quien, repito, generó con sus palabras un cimbronazo
muy importante, del que no vamos a entrar por algunas cuestiones incluso legales. Luca Benvenuto era este chico, mucho más jovencito, como estábamos todos, mucho más jóvenes, que nos venía a contar su historia, su calvario, su dolor, que es una síntesis de lo que viven las víctimas, los pibes y las pibas que son víctimas de estas redes de perversos, que ahora ponemos en el centro del debate porque aparece la historia de Corazza, de la que todavía no está claro qué participación tenía Corazza. Había un reclutamiento, había una participación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y una pregunta de la que voy a volver en algunos minutos. ¿Qué puntos de contacto hay entre esta estructura delictiva que ahora te voy a describir y lo que está pasando hoy? Porque en el testimonio escalofriante de Lucas Benvenuto ayer en el programa de Karina, hay algo que al pasar, Lucas dice, que es que Marcelo Corazza se había comunicado con él. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué intenciones? Hoy vamos a responder todos estos detalles. Es un programa cargado de información que va a empezar por acá, por contarte que existió y que evidentemente existe una estructura que se llamó la banda de los Boy Lovers, que lo tuvo a este perverso condenado, un psicólogo de prestigio, entre comillas, llamado Jorge Corsi. Esa fue la primera detención, quizás el primer eslabón que cae de esta organización delictiva. Corsi fue condenado, ahora te voy a contar detalles. Rápidamente se supo que Corsi no operaba solo y apareció otro docente, en este caso un profesor de música, Marcelo Roca Clement, y automáticamente apareció la historia de Roberto Santi Lozano, un comerciante, dueño de una librería. De acá es donde nos agarramos nosotros, porque cuando comenzamos con esta investigación y tomamos el testimonio de quien hoy podemos decir es Lucas Benvenuto, porque él mismo ya está eligiendo exhibir o eligió exhibir su historia, estos dos delincuentes ya estaban presos. Ya se había roto parte de esta estructura de una banda delictiva que operó durante mucho tiempo. A tal punto operó que Corsi dentro de la organización tenía un apodo, que ahí lo ven, que el propio Marcelo Roca Clement también se movía con un apodo. Si me vengo más al presente, en este relato temporal, tengo que marcarte algo con muchísima indignación y dolor, pero que es lo que pasa con nuestra justicia. Jorge Corsi, 4 años de condena, hoy está libre. Marcelo Roca Clement, 20 años de 3 condenas, se la acumularon. En la última, él pudo realizar un juicio abreviado, es decir, reconoció el delito. Le dieron 20 años en el acumulado, pero hoy está libre. Y Roberto Santi Lozano, el delincuente del que nosotros nos agarrábamos por el testimonio de Lucas Benvenuto, 15 años, pero está libre. Recién me acaban de llamar para contarme que todavía está atendiendo la librería, que fue el escenario de un calvario para varios pibes. Porque algunos los empleaba, entre comillas, y después los esclavizaba en el fondo. A Lucas, por ejemplo, lo conquistó, entre comillas, siendo muy, muy jovencito, 11, 12 años, y terminó abusando de Lucas en el fondo de la librería. La librería está abierta. Y Santi Lozano atiende la librería, que tiene colegios cerca. ¿Y quiénes van a sacar fotocopias y a comprar útiles? Los pibes y las pibas de los colegios de la zona. Estas son las historias que muchas veces nos pegan cachetazos y nos ponen de frente a sectores de la justicia. Digo sectores porque no quiero generalizar, porque hubo un tribunal de primera instancia que lo condenó, en este caso a Santi, también todos están condenados. Hubo una casación que por unanimidad lo condenó. Y Santi fue a la corte. Y todavía el caso está en la corte. En instantes
Cecilia les va a contar detalles de Corsi, porque no soy para el único que pasa el tiempo, para Ceci también pasa el tiempo, nos pasa la vida, y hace mucho tiempo Cecilia fue, creo que, si no es la primera, la única en entrevistarlo a Corsi. No, Jorge Fontevecchia lo entrevistó. De hecho, hay una imagen que es muy conmocionante, que es Corsi sentado en un escritorio y un peluche abajo de una mesa. Y vos a la salida de la cárcel lográs... La persona que recibió a Corsi cuando salió de la cárcel de Ezeiza fui yo, la única persona que estaba ahí. Él me entregó una carta en ese momento y tenía en la mano el oficio de libertad y dijo, yo ya cumplí con la sociedad. Ahora me lo vas a contar. Corsi, Marcelo Roca Clement, Roberto Santi Lozano, en una estructura que simplificamos nosotros, pero que para la justicia es mucho más amplia. Cuando allanaron la librería, que se llama Santi, en el fondo del lugar encontraron una computadora. Hoy una fuente judicial me decía, creemos que fue la mayor colección de imágenes, fotos y videos, de imágenes con detalles aberrantes, imposibles de describir. Solo algunas se pudieron rescatar, incluso para el expediente, con actos claros de pedofilia. En algún momento aparecen esos argumentos delirantes de estos perversos que dicen, yo no sabía si era mayor o menor. Pero mirá las fotos que encontraron en la computadora del propio Santi Lozano. Roberto Santi Lozano. ¿Vos podés creer que esta persona que ves ahí es mayor de edad? Y es apenas lo que se puede mostrar. ¿Vos podés creer que ese chico sea mayor de edad? Hasta ahí mostremos, por favor. Ya está. Ya está. Porque el material es verdaderamente escabroso y por supuesto estamos en un horario y aún no, si no estuviéramos en un horario no mostraríamos determinadas cosas. Esta es la organización delictiva, por lo menos parte de lo que se fue desbaratando. La historia de Corsi, la amplío con Cecilia, Marcelo Roca Clement, este profesor de música, terminó en una cárcel que está justamente destinada a abusadores, Roberto Santi Lozano. Ahora, ¿qué nos llevó a volver sobre esta historia? ¿Qué nos llevó? Yo te propongo que hagas como una línea de tiempo. Si estamos hablando de una organización delictiva que tiene 20 años, porque la justicia, cuando lo detiene a Corazza, habla de 20 años, por más de que las escuchas telefónicas, las 100 horas de grabación sean de hace 2. La operación es de 20 años. ¿Qué vínculo hay entre la banda de Angelotti, Corazza y estos? ¿Por qué Lucas Benvenuto, aquel pibe que nosotros no pudimos mostrar, el mismo que habla con Karina Mazzocco, por qué dice que Corazza se contactó con él? Como mínimo, la justicia explica que hay un mismo modus operandi de aquella organización delictiva esta, en los métodos de captación, en la utilización de tecnología similar, ¿sí? Encuentros pactados a través de algo que ya creo que ni existe, que son las viejas salas de chat. Eso pasaba antes. La tecnología avanzó, pero hoy la tecnología demuestra que los métodos de captación son los mismos, utilizando tecnología similar, análoga. Y los lugares de reunión. Las víctimas de aquella banda y las víctimas de esta banda, eso que nosotros por ahora, como corresponde, llamamos víctima 1 y víctima 2, hablan de lugares de encuentro públicos, de McDonald's, de cibercafé. Esto lo contábamos ayer, lo exponíamos ayer. ¿Cuál es el vínculo? ¿O estamos hablando de la misma banda? ¿O una banda le proveía de menores a la otra? ¿O está todo cruzado? Y esto es tan aberrante que es difícil de entender. En el año 2012, Documentos América, un programa que yo conducía, hace esa primera investigación con un testimonio como prueba central, que era el testimonio de un chiquito. Era mayor de edad, pero era muy jovencito.
10 años después, ese jovencito a quien no pudimos mostrar en su momento, por supuesto, por pedido de él, se termina convirtiendo, o es, nunca se termina convirtiendo, es Lucas Benvenuto, que ayer habló con Karina Mazzocco y le contó esto, escucha. No le importamos nada. Qué Yo pensé tremendo, que mi Lucas. salvación, como vos me preguntabas, Sí. iba a estar en la justicia, que Sí. por fin el paso tan difícil que a mí me había costado dar, era ir a la justicia, iba a tener sentido. Bueno, no. Tenemos una justicia que da vergüenza, tenemos fiscales que la verdad que es mejor no tenerlos enfrente, y por sobre todas las cosas, las resoluciones. Yo hoy en día sigo esperando una respuesta de la justicia. No. Hoy en Tremendo. día, esta persona que me tuvo secuestrado 9 meses en el depósito de una librería infantil, Sí. sigue atendiendo esa librería. 9 meses en el depósito de una librería infantil que está abierta, por lo menos hasta hace un par de minutos. Ya te voy a contar quién es Roberto Santi. Está el abogado de Lucas Benvenuto, que es el doctor Javier Moral, con quien en su momento encabezamos esta investigación. Doctor Moral, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda? Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Ya vamos a charlar. Se hace inevitable recordar aquella investigación que inevitablemente nos lleva al presente. Sí, correcto. Recordemos que por el año 2006 nosotros habíamos denunciado a lo que era una banda que se conoció como los Boy Lovers, que finalmente terminaron con la condena de Corsi, condenado a 4 años de prisión y que luego con la libertad, y que de esa denuncia se desprendió la investigación respecto de otros consortes de causa que llamó Roca Clement, que ya tenía una condena anterior por abuso sexual infantil, a la cual se le sumó esta y la de Lucas Benvenuto, y que tiene de alguna manera repercusión hoy en día en 2023. Pero allá por el año 2012 habíamos también denunciado que dentro de el conjunto de pedófilos que se dedicaban a obtener básicamente intercambios sexuales con menores, se encontraba este Roberto Santi, Bien. que es quien lo tuvo secuestrado 9 meses. Espéreme, doctor, porque vale ahí la pena recordar cómo se iniciaba aquella investigación de Documentos América con el testimonio de un Lucas, que Lucas Benvenuto, a quien no podíamos mostrar por el acuerdo que habíamos hecho con el doctor Moral y con el propio Lucas, pero este era su testimonio, crudo, muy duro de escuchar. Estamos hablando de una víctima de una red de pedofilia, la más grande que existió en el país. Escúchala. Semanas atrás en Documentos América pudieron conocer la historia de un joven que durante su niñez habría sufrido todo tipo de abusos. Y durante 8 meses estuviste viviendo en el fondo de la librería, que es su local comercial. Sí. ¿Y bajo qué condiciones vivías? Y que fuera exclusivamente y todo así como que fuera para él, porque me dejaba encerrado, me sacaba el modem de internet, me desconectaba absolutamente del mundo que había afuera. Y así empecé a... Pasaba meses sin salir a afuera. Condiciones de sexo, de filmaciones, de fotos, de traer a otros chicos a la casa. Y así fueron pasando y cada vez peor. Toda parte del testimonio, del acuerdo de no mostrarlo como lógicamente corresponde y cumplimos. Este informe salió al aire, año 2012. A los pocos días recibimos un llamado. Era el llamado de otra víctima. Un chico al que llamamos Gastón, que rápidamente dijo: necesito contar lo que viví, necesito poner en palabras mi calvario, porque me di cuenta cuando vi el frente de esa librería sobre la calle Medrano, lo que yo había vivido. Con lo cual, a la denuncia de Lucas Benvenuto se sumaba la denuncia de Gastón. Todo apuntaba al mismo personaje, Roberto Santi Lozano, condenado hoy en día por la justicia.
Escuchalo, Gastón, víctima 2. Ver el informe, la cuadra, yo esa cuadra la conozco. Y de repente empezó todo lo de este chico, que las fotos, yo dije, yo esa foto la vi, porque ya la viví eso. La misma foto, la misma situación, los videos. Me empecé a poner nervioso, quedé duro, congelado. Yo conozco a ese chabón, yo lo conozco. Es una persona que estuvo conmigo y abusó de mí y me hace mal, le digo. Y estaba así congelado, no podía ni hablar. Me temblaba el cuerpo, me temblaba el corazón, me temblaba todo. Todo arrancó cuando tenía 15 años. Me hizo entrar a la librería con la excusa de trabajar y tener plata. Pero llegaba la noche y era encerrarme en la casa y no salir para nada del mundo, digamos. Siguieron los encuentros. Ya en la tercera cita fue más violenta, digamos. Ir al hotel y empezar a manosearme, a meter dedos, a la fuerza, a someterme a cosas que él quería que yo no quería. Y después empezó lo que es amenazas. 2 víctimas. Es impactante escuchar que uno fue captado a los 11, 12 años, Lucas Benvenuto. Gastón a los 15 años. Les daba trabajo. Y después pasaba todo lo que ellos contaban. En un momento determinado, el propio Gastón empezó a investigar los movimientos de Santi, porque Santi era muy escurridizo, no aparecía por ningún lado. Se enteró que había 2 sucursales de la librería, lo fue a buscar a una, a otra. Siempre lo fuimos acompañando con las cámaras, en su momento Documentos América. Él quería una explicación de este perverso, que en forma paralela tenía una investigación penal en su contra. Mirá lo que pasaba. Estamos buscando a Roberto Santi. ¿Sabes dónde está? No voy a salir de acá hasta que Roberto no venga. Decirle que venga. Llamá a la policía, llamá a quien quiera, que venga Roberto Santi. Vos sabés el calvario que vivieron chicos como él, 5 meses conviviendo allí con Santi, en la otra librería acá de Medrano al 100. ¿Sabes lo que se siente? Que te abusen, que te violen, que te priven de tu infancia y todo eso. ¿Sabes lo que se siente? Es horrible. Por eso. Yo trabajaba acá, porque me dejaba acá encerrado. Que cierre. ¿Quién dijo que cierre? Que se vaya. ¿Quién dijo eso? La Roxana. Decirle a Roxana que se comunique con Roberto y me lo diga acá en la cara. Que venga y lo diga acá. No podés quedar acá, o sea, no tenés... Yo tengo derecho porque Roberto Santi abusó de mí. No voy a salir hasta que Roberto Santi no aparezca. No voy a salir de acá. Bueno, comunicate. Llamá a la otra sucursal y decirle que venga. ¿Ves que tenés el número de Roberto? ¿Ves que te estás mensajeando con él? Decirle a la hermana que venga. Decirle a la hermana que venga y me diga a la cara que cerremos. Bueno, por supuesto que los empleados que estaban ahí, uno puede... Digo, los eximimos de cualquier tipo de vinculación con esta historia. Posiblemente incluso no sabían qué era lo que estaba pasando alrededor. El que sí sabía era Santi, que andaba en zona pululando y dándole órdenes para que cerraran la librería. Durante varias semanas hicimos una guardia periodística hasta que el escurridizo Roberto Santi Lozano apareció. Y así lo registramos. Así huyó. Desde ese momento nadie volvió a saber nada de Roberto Santi. No se vaya, no se vaya. Espera. Señor, cuéntenos su minutito. Espere, no se escape. Bueno, se está escapando, fíjate. Así corre Roberto Santi. ¡Pedófilo! Vení acá, te gustan los chicos, a vos degenerado. Agárralo. Santi, ¿por qué no hablamos un minuto con usted? No se vaya. Va a ser peor si se va, Santi, un minutito. Espere, conteste. ¿Usted sabe que está siendo investigado por el delito de pedofilia? ¿Te gustan los chicos vos? ¿Usted sabe que le arruinó la vida a un chico de 12 años? ¿Te parece vos? ¿Por qué le hacen por golpear? ¿Se me hace golpear así? ¿Lo conoce usted a este chico? ¿Otra vez es un delincuente? ¿Por qué es un delincuente? ¿Por qué lo acusa de delincuente? Porque es un delincuente. Investiguen la causa de él. ¿Qué tipo de delincuente es? A ver, ¿por qué no dice? Usted está siendo investigado por la justicia.
¿Por qué lo acusa a él de un delito si el que cometió el delito es usted? ¿A usted le parece bien aprovecharse de un nene de esa edad? Bueno, Va, tranquilo. Degenerado de mierda, degenerado de Bueno. Esta es la reacción de muchos de los vecinos de este lugar que saben cuáles son los comportamientos de este hombre. La justicia allanó la librería, que algunos de los vecinos, al tanto de esto, están obviamente haciendo lo que no se debe, que es justicia por mano propia. Así termina la historia de Roberto Santi, este hombre. La gente haciendo lo que no se debe. Por supuesto que es repudiable que lo ataquen de esa manera, porque ese no es el camino. Pero también la gente tiene la percepción de que la justicia en muchas oportunidades mira para otro lado. Muchos ahí en el barrio, por eso muchos en el barrio sabían lo que estaba pasando. Por eso la reacción que ustedes acaban de ver. ¿Cómo termina esta historia? Con una condena. Cuando tengas me pones el documento de la condena para cerrar de alguna manera esta historia, que no quede ninguna duda de que aquel testimonio de Lucas Benvenuto que inicia el camino donde cae toda la banda de Corsi, integrada por Marcelo Roca Clement, por estos delincuentes perversos que evidentemente se pasaban a las víctimas unos a otros. ¿Quién las reclutaba? ¿Habrá vínculos entre aquella banda de pedófilos y la banda en la que está involucrado Marcelo Corazza? ¿Por eso la justicia habla de 20 años? ¿Por eso Lucas Benvenuto en las últimas horas dijo que en algún momento Marcelo Corazza lo llamó? ¿Hay gente de poder involucrada en esto? ¿Hay famosos involucrados detrás de esta historia? ¿Qué hay? Para que no haya esas reacciones indebidas de vecinos, enojados, tiene que haber una justicia clara. Acá podemos decir que en el caso de Roberto Santi, 2 instancias judiciales fallaron en un sentido. Ya lo va a explicar obviamente el doctor Javier Moral, que está escuchándonos, que está allí. Ya voy a volver con Javier. Mirá, condenar por unanimidad a Roberto Luis Santi Lozano, cuyos demás datos personales obran precedentemente por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado, por acceso carnal, en forma reiterada contra un menor de 13 años de edad, en concurso ideal con corrupción de menores agravada, por ser la víctima un menor de 13 años. Un menor de 13 años. Y le dieron 15 años de prisión. 15 años de prisión. 15 años de prisión. Doctor Moral, ¿está preso Santi? No, lamentablemente él, como cualquier persona que esté imputado de un delito y no es juzgado dentro de un plazo razonable, recuperó la libertad y compareció a juicio en libertad, juicio en el cual se lo condenó a 15 años, como vos bien decías, y que mediante el recurso de la defensa ante el Tribunal de Casación, que es el máximo tribunal penal, también confirmó esa condena, pero claramente metió un recurso ante la Corte Suprema, el cual la Corte Suprema todavía está pendiente de resolución, pero adelanto a manifestar que es imposible o muy difícil que la Corte haga lugar a Roberto Santi. Quiere decir, primera instancia, doctor, lo condena. Recurre a casación. Cámara confirma. Cámara confirma. Bien. Está en la Corte. Y ahora estamos a la espera de la resolución de la Corte. Pero si me permitís decir, lo curioso es que cuando se hizo el allanamiento, a pocos días de hacer la denuncia, le encontraron dentro de la librería una notebook
con imágenes, no me gusta decir pornografía infantil, porque entiendo que esto es un delito de abuso sexual infantil, y además 600 cassettes, en aquel momento eran VHS, recordemos que esta causa es 2011, en lo cual de esos 600 cassettes había material de abuso sexual infantil en donde se lo veía a este Roberto Santi y a otros adultos mayores que invitaba para tener relaciones sexuales con menores, tanto como Lucas Benvenuto, como este Gastón y como otras cientos de víctimas, de los cuales se desprendieron diversas líneas de investigación que ahora, en 2023, vemos los frutos de lo que yo denuncié en el año 2008. Bien. ¿Hay alguna conexión? La justicia se está preguntando si hay conexiones entre esta organización, Corsi, Roca Clement, Santi Lozano, y todo el escándalo que estamos viendo. ¿Hay vínculos? Esta pregunta, ¿hay vínculos entre Santi Lozano, Roberto Santi Lozano y Marcelo Corazza? Sin lugar a dudas, porque el relato de Lucas Benvenuto, extensísimo en aquel momento, daba claras cuentas de que había sido contactado por diversas personas, incluso del ambiente artístico. Y la pericia que se hizo en el cuerpo médico forense dio la conformidad de que él no tenía lagunas en su relato, tenía un relato coherente, verosímil, que no era producto de una fantasía, y dio detalles concretos que, bueno, con el tiempo, esos 600 cassettes, sin lugar a dudas, se deben haber encontrado algunos vínculos que hoy en día se encuentran todavía en esta línea de investigación. Acá, evidentemente, hay un gran desafío que la justicia tiene, que es ver cómo va a unir estas historias para poder esclarecer. ¿Usted coincide, doctor Moral, que estamos frente a la red de pedofilia más importante de la historia argentina? Yo cuando denuncié esto por el año 2006, había dicho en declaraciones públicas que esto era tan solo la punta del iceberg de lo que estamos viendo hoy en día. Recordemos que este grupo, de alguna manera, buscaba menores con unas ciertas características, menores que le faltaba contención, que le faltaba apego familiar, que se encontraban en diversas situaciones y que, de alguna manera, eran pasibles de ser corrompidos mediante la entrega de regalos, de presentes. En aquel momento, año 2006-2007, era común que los chicos fueran a los cibercafés a jugar juegos en red. Bueno, ahí era la base en donde estos pedófilos operaban, lo mismo que en algunos en unos locales de comida rápida de la calle de Avenida Córdoba y Medrano, por ejemplo, que era un lugar en donde estos, en aquel momento, sí, con los fotologs, no había tanta tecnología como hoy en día, se comunicaban. Claro. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Marcelo Roca Clement, que su fotolog era sobrevolando así y así con ASI, que significa abuso sexual infantil. Así se conocían entre ellos. ¿Y Santi Lozano estuvo preso en algún momento o nunca estuvo preso? Sí, estuvo preso prácticamente casi 2 años hasta que recuperó la libertad, en aras de que todavía no teníamos fecha de juicio. Claro. Doctor, ¿hay detrás de estas organizaciones gente famosa, poderosa? ¿Hay? Bueno, sin lugar a dudas, recordemos que el caso de Corsi era un destacado profesional de la psicología que tenía cátedras en la Universidad de Buenos Aires, y era uno de los mayores consultores por la justicia nacional en lo civil, cuando se podían producir casos justamente de abuso sexual, en donde venía él y daba cátedra con lo que él se llamaba el método Corsi. De hecho, hay varios todavía que inclusive hoy en día lo siguen citando de acuerdo a sus obras. Lo curioso es que la obra que había postulado que a los chicos básicamente hay que creer. Creo que lo pierdo al doctor ahí, a ver si lo podemos recuperar. Hay un desafío por delante que es tratar de... ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Bien. Déjeme poner en pantalla algo que dijo Lucas. Primero le pregunto, porque yo me intercambié algún mensaje con Lucas, le pregunto a usted cómo está él. Bueno, yo el último contacto que tuve con él fue cuando le comuniqué justamente la condena de Santi en el año 2018, y luego él quiso cerrar el capítulo y luego de la terapia decidió abstraerse de todo e irse a vivir al interior del país, y salvo por algún breve momento que vino a Buenos Aires, básicamente es poco el contacto que tuve, pero está tratando
de recuperarse de esta marca indeleble que lamentablemente es muy difícil de terminar. Seguro. Hay un momento ayer con Karina donde Lucas habla de coraza. Y este podría ser un elemento no menor para unir estas historias, si es que son dos historias distintas o forma parte todo de esto que nosotros sintetizamos en 20 años de pedofilia. Escucharlo a Lucas. Un periodo en mi vida, desde los 11 años hasta los 16, en el cual estas personas se han pasado los contactos entre sí, y por eso es que he tenido la mala suerte, no solamente con mis otros casos, sino también de haberme cruzado con Marcelo a través de esta aplicación. Ajá. O sea que te recomendaron, digamos. No sé si la palabra es recomendar. Hoy como adulto entiendo cómo funcionan las redes sociales. No es lo mismo cuando yo tenía 11 años que lo que es ahora las redes sociales, ¿no? Sí. Era muy difícil llegar a los niños. Hoy en día llegás por TikTok, por Instagram, hay muchos medios por los cuales llegar. Pero en ese momento era todo muy cerrado y yo entiendo que entre ellos se pasaban el contacto. Los puntos son parecidos entre todos los niños a los cuales estas personas acuden. Puede ser problemas económicos, problemas en casa, etc. Yo en este caso, si bien no tenía problemas económicos, en mi casa no me cuidaban. Y eso hizo que fuese una puerta para estas personas. Sí. Así que a partir de los 11 años, yo me escapo de mi casa, hablo con una persona por internet, por este medio por el cual hablé con Marcelo, y él me decía que, bueno, que me iba a llevar a McDonald's, que me iba a llevar a comer y demás, y bueno, yo accedí, y de esa salida fue una semana en el cual estuve fuera de mi casa, donde esta persona me llevó de casa en casa, de persona en persona. Yo tenía 11 años, y ahí es donde conozco a Marcelo Roca Clemen, el caso de Jorge Corsi, Augusto Correa, Roberto Santi, y ahí es donde se desenlazan todas las historias de mi caso. Yo siento que en Argentina yo me voy a morir sin ver que cambie algo respecto a esto. No tengo confianza, no tengo fe, no tengo proyección sobre que cambie algo acá. ¿Y qué opinas, Lucas, de Marcelo Corazza como un personaje mediático? Porque recordemos que este hombre ganó el primer Gran Hermano, trabaja, bueno, hasta hace algunas horas era productor estrella de Telefe. ¿Qué pensás que va a pasar con él? Y mira, yo te puedo decir desde mi experiencia lo que ha pasado cuando denuncié. Se me ha denigrado en todas las formas que se puede denigrar a una persona, incluso hasta mi persona como niño, ¿no? Ese niño mintió, ese niño está mal de la cabeza, ese niño es malo. Así se han dirigido hacia mí para defenderse cuando he pasado por los juicios de mi caso y demás. Va a ser muy difícil para la persona que lo denunció, pero no imposible. Lo importante siempre es hablar. Lo importante, yo por ejemplo no logré nada en la justicia, pero logré que por lo menos la vecina en la esquina, el kiosquero, el de la carnicería, el que esté cerca de esa persona sepa que vive ahí, a dónde va a comprar, por dónde camina, que te conozcan sus caras. Yo siento que esa es la única justicia que obtuve, y no fue por medio de la justicia, fue por medio de ustedes. Esto contaba Lucas, yo creo que logró mucho, doctor Moral, que es una condena a 15 años, ¿no? Sí, recordemos que la condena de Corsi fue de 4 años, la de Roca Clemen 13 años 6 meses y la de Roberto Santi 15 años, más allá de que estamos esperando que la Corte la confirme. Bien. Doctor Moral, queremos cumplir con el horario, pues sabíamos que tenía un compromiso. Le agradecemos muchísimo. Un saludo y un abrazo a Lucas, que esté bien. Muchísimas gracias. Ya está el doctor Juan Pablo Gallego. Ya voy, Juan Pablo, a acercarme. Gracias por venir nuevamente. Nos ayudas mucho a entender. Eddie, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, bueno, asombrado un poco, pero atando cabos, ¿no? Porque yo digo, estas causas duran 20 años, se reabren a los 10 años, los presos con condenas altas están libres, hay idas y vueltas, reaparecen los mismos personajes.
Este personaje Jorge Corsi, que vos lo conoces bien, Ceci también, y que es uno de los referentes de esta... en el Labón quizás esta banda más importante, ¿no? Bueno, porque vos tenés una autoridad intelectual de la salud mental en la Argentina, o sea, es un referente de la salud mental en la Argentina, que incluso tiene doctrina en favor de la pedofilia. ¡Qué locura! O sea, es una persona que dice que la pedofilia no es un delito ni es una aberración, es casi un acto de amor. Y esa es una persona que ha dado cátedra y ha generado huella en profesionales de primera línea de la salud mental en la Argentina. Una locura total. Ayer pusimos al aire una imagen, porque todo, volviendo a la historia de Corazza, todo lleva a Oberá Misiones. Y poníamos esta imagen que vamos a recordar del propio Angelotti promocionando un concurso de asado, bancado obviamente por la municipalidad de Oberá. Escúchalo. Hola, mi nombre es Rolando Angelotti y tengo una variedad de centros gastronómicos en el país. Desde chico mi pasión fue la cocina. Hoy te vengo a invitar al 5º campeonato del mejor asador, que se realizará este 20 de febrero en el complejo Salto Berrondo. Yo soy uno de los jurados que va a evaluar y buscar al mejor asador. Por eso, si te consideras que sos un buen asador, podés inscribirte hasta este 13 de febrero en la página oberá.tour.ar. Quizás este año vos seas el mejor asador. Angelotti, el líder de esta organización que lo tiene preso a Marcelo Corazza. Vamos a Oberá Misiones con nuestro colega Alejandro Zavala, que gentilmente nos está atendiendo. Alejandro, contame dónde estás. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Seguimos aquí por la calle Ralph Haupt, casi Río Colorado, Pilcomayo en realidad, de la ciudad de Oberá, en el barrio de Villalor, frente a la casa, a la pizzería, que presuntamente se utilizaba como pantalla, digamos, para llevar adelante la captación, para reclutar a niños que luego terminaban en esa red. Eso es lo que dice la investigación, eso es lo que se trata de establecer a partir de las escuchas telefónicas. Te digo que esta tarde, mientras estábamos aquí trabajando, ingresaron efectivos de la Policía Federal Argentina, un grupo de no menos de 4 efectivos, estuvieron por el lapso de 2 horas aproximadamente en la casa, luego se llevaron del lugar, por lo que pudimos ver, documentación, entre ellos una CPU, una computadora, un gabinete de computación, seguramente para someterla a las pericias correspondientes, porque hay que señalar, y bien lo hablaban con el doctor, que este hombre tenía un ciber hace algunos años en la ciudad de Oberá, donde iban muchos niños a jugar en red. Alejandro, y bueno, evidentemente hay material en ese sentido. ¿Quién vive en esa casa actualmente? Sí. Porque ayer nosotros marcábamos que este lugar es donde todo comenzó. Porque como bien explicaba tu crónica, acá sería el lugar donde presuntamente habrían empezado los primeros reclutamientos. Ahora, ¿quién vive ahí ahora? No vive nadie. Evidentemente hay personas que tienen contacto todavía con la vivienda porque trabajaban con esta persona en la pizzería, pero no tienen... Era una pizzería que hacía... Su especialidad era el delivery, digamos, no es una pizzería donde la gente se puede sentar a comer, no. Todo se trabajaba de manera online, toda la venta era de manera online, y obviamente que había gente que trabajaba aquí en esta pizzería, pero que no tiene vínculo, evidentemente no tienen vínculo con esto, son trabajadores nada más, y como decías hoy, hay que eximirlo de esta situación y del relato, pero bueno, son los que... ingresaron hace un rato, incluso cuando estaba la Policía Federal, y uno cree que ingresaron a buscar cosas o por ahí a guardar algunos elementos que utilizaban para la fabricación de pizzas, pero no vive nadie, digamos. Hay un perro, una casita del perro, la camioneta, hay una camioneta, una pick-up que está en el garage que presuntamente pertenece a esta persona, a Francisco,
Y bueno, y nada más de movimiento que los vecinos que están en el lateral derecho de la casa. Hay una serie de departamentos, de alquileres que están habitados, y después recorrimos el barrio y hablamos con los vecinos. Y ¿sabés qué nos decían los vecinos? Que nunca escuchaban absolutamente nada, que este hombre salía cuando se escapaba su perro, que se llama Max, salía a buscarlo y directamente se metía en la casa. Estaba poco en la casa durante el día, o por lo menos no salía, y por ahí observaban algunos movimientos a la noche, pero nunca observaron movimientos, digamos, de ingreso de niños o situaciones de este tipo. Y bueno, también es difícil que los vecinos aporten más información, digamos, o que den testimonio respecto a la situación, porque no se quieren. Seguro y es comprensible. Sí. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Cualquier movimiento, por supuesto, volvemos. Gracias, Alejandro. Quiero volver a poner esta imagen para mostrarle, entre otras cosas, al doctor Juan Pablo Gallego esto que nos sorprendió a todos, que es que todos estén libres, que no haya detenidos. Es impresionante dos cosas, ¿no? Una, esto de la libertad, hay un punto que vos acabás de mostrar y que se enlaza con lo que apunta recién Eddie y también Cecilia, ¿no? En relación a que en el momento que condenan al de 15 años, él plantea la inconstitucionalidad del artículo 125, que es el de corrupción de menores. Esto es decir, yo le digo al Estado que yo tengo derecho a corromper menores. Entonces digo, esto que, digamos, que Santi lo plantea a la justicia y la justicia se lo rechaza al condenarlo, es ni más ni menos que lo que Jorge Corsi le dice a Jorge Fontevecchia en un reportaje que yo lo he conservado en edición papel. Digo, hay gente en la Argentina que cree que corromper menores o corromper niños es un derecho. Y este hombre, Santi Lozano, se lo dijo a la justicia. Y otra cosa aberrante, imperdonable. Y por eso lo entiendo al joven que hablaba. Esto de decir, yo les debo a ustedes, pero no a los fiscales. Digo, no todos, no generalicemos. Digo, pero darle un juicio abreviado al jefe de una banda de pedófilos que sale como si nada, arregla, firma el juicio abreviado y sale a un reportaje en el que hace una apología de la pedofilia. A ver, doctor, Ceci, hablame de Corsi. Fuiste la primera persona que estabas parada ahí cuando Corsi recupera la libertad, con 4 o 5 años en prisión, no más. Sí, estuvo exactamente 912 días en prisión. Estuvo en varios penales, el último fue Seiza. Jorge Corsi es la clave, uno de los personajes clave en toda esta trama que estamos contando, porque algunas personas lo señalan como el creador del método de captación. Estos métodos de atraer a los chicos con regalos, buscar a personalidades débiles. También funcionaba en esta organización por la que él fue condenado como un hombre de consulta por su especialidad. Eso es una locura, Ceci. Trazame un perfil para la gente que por ahí no recuerda el caso. ¿Quién era? ¿Quién es este Jorge Corsi? Jorge Corsi, psicólogo de eminencia, profesor de la UBA y escritor. Escribió 3 libros. Su especialidad era la prevención de violencia familiar. Fue detenido por primera vez en 2008. Después, él en un juicio abreviado acepta su culpabilidad y es detenido. En el 2012. En el 2012. Y es fundador, vos apuntás acá, de la Asociación Argentina de Prevención de Violencia Familiar. Era una eminencia. Corsi, a ver, para que entendamos un poco, era una palabra santa en psicología. Lo que decía Corsi era muy respetado, era un señor lo marcaba Cedi recién. Dos frases de Corsi. Un profesional, entre comillas, de consulta, ¿no? Un gurú, un referente, alguien considerado de los que más aportaron a la salud mental y a la psicología en la Argentina desde el punto de vista académico. 2 frases de Jorge Corsi de aquella época. Si llevamos las cosas al extremo, tendríamos que decir que José de San Martín fue un pedófilo porque Remedios tenía 13 años cuando se pusieron de novios. Otra frase. Hay una especie de satanización absoluta de la sexualidad adolescente diferente de las pautas consideradas normales por la sociedad. Esto que me parece apuntaba el doctor Gallego, ¿no? Repetime, por favor, Eddie, repetila porque nos quedamos todos como... No la de San Martín, esto se lo dijo a Jorge Fontevecchia en la entrevista. Después de cuando él, digamos, es liberado, hasta que vuelve a ser detenido, le da una entrevista a Jorge Fontevecchia. Y ahí dice esta frase. Ahí voy con la frase para... Lo que le dice a la justicia es, señores, ustedes se mueven en base a prejuicios y no en base a la vida real.
Ahí vuelvo sobre esa frase. Completame, Ceci, el perfil. Y quiero ir a una foto que está acá atrás nuestro. Completame este perfil, por favor. Sí, Más bueno, datos de Corsi. ¿Quién es? Fue detenido en febrero de 2012. Los cargos por los que fue condenado a casi 4 años de prisión, corrupción de menores. Y bueno, era un señor que era una eminencia enorme en lo que era el mundo de la psicología. La condenas a 3 años. Detenido 912 días en penales de Marcos Paz, General Roca y Ezeiza. Y compartió pabellón con Jorge Mangieri, el asesino de Ángeles Rauso. Y hay más datos que trae Cecilia sobre el perfil de Corsi, interesantes para ir entendiendo, ¿sí?, de estos 20 años de pedofilia. Hay una foto que la podés explicar porque estabas ahí. Sí. Que es esta imagen que está acá atrás. Él lo que Vos estabas dice... parada acá. Yo estaba parada, Marcelo Silvestro es el fotógrafo que me acompañó. Él, bueno, me dijo que él ya había cumplido, ya había agotado su deuda con la sociedad, cumpliendo estos 3 años, que ya no tenía responsabilidad y que se iba a jubilar, que no iba a ser más psicólogo. Repetime, Eddie, por favor, esa frase que habla de prejuicios, como que... A ver, repetila, por favor. Hay una especie de satanización absoluta de la sexualidad adolescente, diferente de las pautas consideradas normales por la sociedad. Doctor. Esto es traducido, es exactamente lo que planteó esta banda ante la justicia. ¿Por qué me van a juzgar por esto? Está mal. Declaren, saquen ese artículo del Código Penal. Y esto es entender la cabeza de esta gente. Por eso es muy interesante. Vos ayer hacías una analogía con la cabeza de Grassi y la cabeza de esta. Y hoy mostrar esta lógica que une, donde este chico está diciendo, le pasaron mi contacto. Entonces, como vos decís, esto es la misma banda, es un mismo grupo. ¿Quiénes son? Claro, y te agrego, porque vos agregás 3 casos que no son en forma casual. Yo 2007, 2008 estaba trabajando a cargo de la Fiscalía de la Niñez en Tegucigalpa, en Honduras, y en la Fiscalía de Derechos Humanos. Empiezo a recibir llamados, me dicen, acá sale que Jorge Corsi te nombró su abogado defensor, lo acaban de detener. Grassi se dedicaba a armar una campaña informando que yo asumía. Por suerte no lo conozco a Corsi, nunca leí un libro, no me pareció nunca un autor interesante, no me lo crucé nunca. Y realmente su ideología es la misma ideología de este tipo de perfiles. Guillermo Murphy, en el lugar donde está detenido Marcelo Corazza, con novedades. Guille, estás al aire. Facu, te cuento, ahí está la alcaldía 4 bis, Luzuriaga y Uspallata. Hoy recibió la visita Marcelo Corazza de sus abogados. Tiene 2 abogados particulares, estuvieron con él alrededor de las 4 de la tarde, 45 minutos más o menos, y después no recibió ninguna visita más. Facu, aquí en esta alcaldía los detenidos tienen 2 horas de visita de 18 a 20. Hoy no ha venido absolutamente nadie aquí a verlo a Corazza, un Corazza que, según nos decían, está destruido, que niega conocer a los integrantes de esta organización, pero bueno, sigue aquí detenido. Vamos a ver cómo se desarrolla esta causa y reiteramos, hoy no ha recibido ninguna visita de familiares. Ayer vinieron, le alcanzaron ropa, le alcanzaron comida, eso sí, por aquí, por esta puerta de la calle Luzuriaga. Esa puerta que no se puede cerrar, Guillermo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y viste lo que pasa, mirá, se salió de eje, mirá el riel. Claro, parece que los muchachos aparte es un desastre el lugar, ¿no? Se salió de eje y ahora hay problemas. Es un desastre ese lugar adentro, ¿no? Sí, es una alcaldía, la 4 bis, está ubicada acá, calle Luzuriaga y Uspallata, a 1 cuadra de la avenida Vélez Arfiel. Y bueno, tenemos estos problemas que nos encontramos ahora, Facu. Varios problemas, con que ¿no? parece que el portón ahora no cierra. Quédate, Guille, sobre esa imagen, porque el título dice Corazza se reunió con sus abogados y empieza a sobrevolar la idea de que esta causa está prescripta, doctor. Sí, a mí me parece, con lo que estoy viendo por ahora, varias cosas. Me pareció llamativo ayer que por un lado se negara a declarar y, más allá de la breve declaración que hizo a la prensa, él se pronuncia ante el juez en 2 aspectos. Una dice, yo no conozco a nadie de esta gente, lo cual lo puede perjudicar a la luz de la prueba que ya está reunida.
Y lo otro que me hace asemejar el perfil, insisto, tiene derecho de defensa y de contradecirnos y demostrar lo contrario. Pero dice, me da asco lo que están leyendo. Claro. Lo que pueden llegar a leer mis sobrinos, dijo, claro, incluso en algún momento. Se pone fuera de la escena. Me recuerda Grassi, Cecilia Di Lodovico lo seguía muy de cerca el caso en Morón. Grassi se manifestaba de una manera... Él era ajeno a toda cuestión sexual. Él iba a un juicio como un rockstar, como una persona pública, pero él no hablaba... Y me llamó la atención, digo, ¿para qué se tomó el trabajo? Bueno, el propio, disculpe doctor, el propio Corsi hoy me contaba una fuente que le habían dado 4 años de prisión y que en un momento determinado estaba cumplida la condena y el juez de ejecución penal dijo, bueno, no puede salir. ¿Cómo no va a salir si está cumplida la condena? Que no le están dando los informes bien. Los informes psicológicos no le daban bien. Nunca logró hacerse cargo de lo que hizo. Por eso me llamó la atención, y ligado con eso, con esa actitud de Corsi, esta actitud de Corazza, de decir, no declaro, pero ya adelanto algunas cosas que lo pueden terminar perjudicando seriamente. ¿Cecilia? Sí, Corsi también vive actualmente, está en el mismo lugar donde se realizaron estos encuentros con menores. Y también ayer hablaba con el doctor Gallego, yo recordaba que lo peor que le podían haber hecho a Grassi en su momento, que él estaba muy enojado por eso, era haberle prohibido entrar a la fundación, que era donde tenía contacto con menores. Martín. Yo quiero esto que plantea Cecilia, Juan Pablo. Cuando una persona condenada por delitos sexuales contra menores cumple la condena, legalmente se le pueden seguir manteniendo las restricciones. Claro, es interesante eso, Martín, ¿eh? Digo, porque, claro, es un riesgo que reincidan. Yo creo que si esto que está pasando hoy y lo que pasó con Corsi no nos lleva como sociedad a reflexionar y a modificar dispositivos para que esto no ocurra, pues lo que dice Cecilia, Grassi, en el momento que le prohíben ingresar a la fundación, se alquila no una, 2 quintas, una enfrente y otra a 150 metros de la fundación. Donde se perpetraron los delitos. Exactamente. Claro. Entonces, él seguía manteniendo dominio territorial. Después fue condenado a 2 años de prisión por malversación de fondos. Ahora, pero no hay algo. Y Corsi vuelve a su lugar y dice, acá estoy, yo soy el jefe de este barrio y yo ya cumplí por estos días que estuve en la cárcel. Legalmente, la justicia, una vez cumplida la condena, ¿le puede decir usted no puede volver a la fundación o al club donde abusó o a la librería o al colegio? Yo adelanto que lo vamos a pedir como yo pedí que se lo incorpore al registro de violadores y pedófilos. Grassi se negó, pedí que sea en forma compulsiva y se lo obtuvo. Hay algo que sucedió en las últimas horas muy particular, porque por supuesto estamos hablando de algo que se inicia hace mucho tiempo y que cobra mucha dimensión con lo que está pasando en la causa Corazza. Pero apareció alguien en Gran Hermano, participante, una chica llamada Julieta, que dijo que en un momento determinado ella se dio cuenta que había alguien sacándole fotos atrás de los vidrios. Recuerdan que es un juego, están todos adentro de una casa, pero atrás, digamos, del juego hay gente que se supone que no puede estar sacándole fotos. De repente ella se da cuenta que le están sacando fotos. Y un dato no menor, cuando abren el teléfono de Corazza, estaban esas fotos ahí. Mirá. Con un top de ballenas. Ahora me voy a poner otro top. Cámara filmando, mírala, mirá. Boludo, es muy loco lo del celular, te lo juro. Me tiró un beso. ¿Me quieres pasar otro? Y aparte le vi la cara, nunca le había visto la cara así a alguien. Dentro. ¿Qué cara? En la habitación escucho un ruido y tipo veo, miro, y había tipo un celular pegado así al vidrio y le veo la cara. Y como lo miro, tipo nos estábamos mirando a los ojos, o sea, contacto visual, me hace... Me tiró un beso, te lo juro por Dios, primo, me tiró un beso así. Eso. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Pero le vi la cara con el celular y como lo miré a los ojos, tipo, no le quedaba otra. Eso no está bueno, que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno. Porque es una foto que te robó a vos. Ojo. Nah, debe estar permitido. ¿Debe estar permitido? ¿Estaba permitido? Yo no sigo mucho el juego, pero Alfa, que es el grandote con... Bueno, todo el mundo lo conoce, dice eso no está bueno. Cuando la justicia allana la casa de Corazza encuentra material. Estas serían algunas de las fotos que se estarían empezando a filtrar. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene Corazza en su teléfono?
Y vos, Facu, mostrabas ayer fotos que creo que correspondían a historias de Instagram de este muchacho Corazza, que creo que es una persona de 50 años. Y vos lo mostrabas en historias que él mismo publicaba en estos días, creo que en una habitación de un hotel con un participante masculino de 18 años. Digo, ¿cómo nadie vio esto? Digo, porque como mínimo era de mal gusto, ¿no? Digamos, porque esto no se paró antes, ¿no? También, ¿no? O sea, bueno, pareciera que siempre llegamos tarde a parar a esta gente si es que cometió estas cosas. ¿Le sacaba Corazza fotos desnudos a los participantes de Gran Hermano? Digo, esto se va a ver en el expediente. ¿Qué tiene adentro del teléfono? Sí, por eso también estamos, digamos, a Corazza hasta este momento se lo acusa o las víctimas lo denunciaron en un solo caso. También por eso es tan importante esta apertura del teléfono, del teléfono de todos los detenidos. A ver qué pruebas aparecen. Sí, hay otras víctimas que están identificadas con apodos, no con nombres, que la justicia los está buscando para tener más pruebas y más elementos en la causa, para saber hasta dónde puede llegar esta red, tanto de víctimas como de victimarios. Sí, pero vos fíjate la influencia y el poder de alguien que lo que está haciendo es un trabajo de producción, es un casting de gente para incorporarle algo que te puede salvar la vida. Alguien que se presenta como productor de Gran Hermano, el programa más exitoso de la República Argentina, en un público joven y con posibilidades de abrir puertas. Es el poder que te da eso ante esas personas es tremendo. ¿Estamos maduros para administrarlo correctamente en el show del entretenimiento, en la televisión? Y buena pregunta. Las fachadas que se utilizaban para esto, Juan Pablo, corregime si me equivoco, durante mucho tiempo redes de prostitución se nutrían de avisos clasificados de diario donde se buscaba trabajo. Sí, sí. Y actualmente lo que dice Eddie, esto es determinante, porque si esta persona, digamos que a la vista de todo y con lo que estamos viendo, claramente se muestra como alguien que prácticamente participa del casting. Entonces, ¿qué niño o qué joven fuera del control paterno no quiere acercarse o no quería acercarse a este sujeto? Lo cuenta su propia víctima, ¿no? Y tenemos un agravante terrible para este tipo de actividades, y esta edición de este programa creo que conjuga un éxito enorme, porque conjuga la televisión, que era la vieja usanza nuestra, con la televisión satelital, con más las redes. Y las redes es lo que mueve. Esto es lo que se difundía hoy, Juan Efectivamente. Pablo. Entonces, por todos lados difundiéndose imágenes que se supone que habría tomado el propio Corazza, porque los chicos, digo, hay cámaras por todos lados. No sé cuántas cámaras tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dile, ¿tenemos? ¿O conté mal? 6 cámaras. Imagínense permanentemente filmando todo. Te tenés que cambiar, tenés que ir al baño. ¿Eso es lo que tomaba Corazza? Digo, ¿eso forma parte del juego? Entonces, esto... ¿Qué hizo con ese material? Esto va directo, Facu, con la denuncia de la víctima que lo señala él. Que, digamos, en ocasión de ganar el Gran Hermano, cuando lo llevan en un vehículo, lo paran al lado de él, baja la ventana, es Corazza, entonces voy, dice el chico. Claro, pobrecito, claro. Se crea su propio calvario, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias. Gracias por venir, gracias que siempre que te requerimos y sos muy claro y nos ayudás a entender, a poner todo esto en un marco jurídico. Muchísimas gracias. Gracias. En minutos, mucho más, noticiero hasta las 9. Ya llega Gustavo Marangoni. Va a hablar de las internas en Juntos por el Cambio. Va a hablar de lo que está pasando en la oposición. Y Eddie con más datos de Rosario. ¿Llega el ejército o no llega? Más de Martín, más de Cecilia, más títulos en el Noti de A24. No se vayan. 20:48, ya llegó el señor Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Facundo. ¿Me esperás que ahí vengo? Acá me quedo. ¿Se están acelerando los tiempos en la oposición? Sí. Ahora lo desarrollamos. ¿Eddie, el ejército va a Rosario o no va? 3 de marzo, 20 días del... ¿20 días pasaron ya? 20 días ya de la carta a Messi en el tiroteo al supermercado de la familia política del 10 de la selección. La verdad que hay un lío bárbaro entre gobierno nacional, gobierno provincial de Santa Fe y el gobierno de Rosario, porque todavía no terminan de ponerse de acuerdo en qué es lo que van a hacer el cuerpo de ingenieros en Rosario. ¿Cuál es uno de los principales temas de discordia? Son 3 administraciones de 3 signos políticos casi distintos, aunque Perotti y Alberto son del peronismo los dos, pero sabemos que los peronistas santafesinos son bastante díscolos y autónomos. Ese es uno de los temas. Rosario, dirigida por Pablo Hapkin en la municipalidad,
está esperando a ver quién juega primero, a ver quién termina de hacer la propuesta que redondee qué es lo que van a hacer. Están casi encerrados en un tema administrativo donde influyen algunas cosas más. ¿Qué tipo de obras? ¿Y qué situación va a generar hacer obras en tal lugar y no hacerlas en otro lugar? ¿Qué clase de obras? Urbanizaciones, apertura de calles, puentes peatonales. O sea, una especie de apertura de cabeza de playa por donde después las fuerzas de seguridad entren detrás de un mejor estado de ánimo en la población que vea que se hacen obras ahí. Después, ¿dónde y por cuánto tiempo? Ese es el tema. Se habla de 3 barriadas muy fuertes donde sigue habiendo tiroteos todos los días, pese a que fue más fuerza de seguridad para allá, de gendarmería y de fuerzas federales. Y el tema de quién cuida a los militares, porque los militares irían sin armas. Entonces nosotros vamos a ir, vamos a hacer cabeza de playa, vamos a estar con las máquinas, las mensuras, haciendo los pozos, las zanjas, etcétera, sin armas. Desprotegidos, completamente. Y nos va a tener que cuidar policías que en algunos casos muchas veces vemos que están, no sabemos de qué lado. Claro. Entonces hay 3 o 4 puntos que todavía tienen en veremos. Se supone que el lunes se toma la decisión final, a ver si es a pedido de Rosario o a propuesta del Ministerio de Defensa de la Nación. Todavía no lo sabemos. Bueno, acompáñame, que ya está Gustavo. Juntos por el Cambio, ¿para qué? Versus Juntos por el Cambio, ¿cómo? Me hicieron un lío de preguntas hoy. Es que son las... ¿Para qué y el cómo? Son las 2 preguntas, yo te diría, elementales de la política. En este caso vamos a analizar a Juntos, pero vale para cualquier fuerza política. ¿Para qué? ¿Para qué te reunís con otros en el ámbito de la lucha por el poder? ¿Qué querés hacer? Una pregunta básica. Y la otra es, bueno, ok, vamos para allá. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a materializar aquello que queremos hacer? La respuesta obvia sería, ambas son igualmente importantes. Sí, pero como la vida no es una receta de cocina y la política menos, donde vos dividís con la exactitud, digamos, de una porción milimétrica, unos hacen más hincapié en el para qué. Concretamente, Mauricio Macri hasta le puso como título a su segundo libro, ¿Para qué? Inaugurando o revisitando, si querés, una etapa idealista. Yo diría, Macri está en su etapa idealista. Y algunos dirán, ¿cómo idealista Macri? Yo digo, el idealismo no es un patrimonio de una fuerza política, de la izquierda o del progresismo. Hay idealistas de derecha también, ¿por qué no? Tienen su aspiracional, tienen lo que consideran su sociedad meritocrática, digamos, competitiva, de premios, de castigos. Y el Macri actual es un Macri que dejó el sendero por el que había transitado cuando era jefe de gobierno, pero sobre todo cuando fue candidato en el 2015, que decía, bueno, vamos a respetar las conquistas del kirchnerismo, no privatizaremos aerolíneas, haremos las cosas gradualmente. Sus 4 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese entonces, modificaron muchas cosas, pero sobre todo el parteaguas del 2019 y la PASO. Y ahora es un Macri que enfatiza mucho el para qué y ahí se muestra más intransigente. Es crítico respecto a sindicatos, gobernadores, por supuesto los que no son propios. Y uno ve que Bullrich está en ese sendero, pero Horacio Rodríguez Larreta enfatiza mucho en el cómo, que es una gran pregunta política. Ok, ese es el sendero, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, sobre la base... Larreta te cuenta de qué manera Macri no. Uno pone por lo menos mucho más énfasis en el cómo y sostiene que ese cómo involucra más tarde o más temprano algún tipo de estrategia consociativa, de acuerdos, de consensos con otros que pertenecen a otros espacios. Ahora, Gustavo, los primeros, la pureza. Si yo privilegio el para qué, entonces mi propósito tiene que estar lo más inmaculado posible porque la pelota no se mancha. Y otros te dicen, mirá, si lo que queremos es hacer goles, probablemente la pelota se tenga que embarrar en algún momento, si consideramos por embarrar hablar con el que piensa distinto, con el que tiene otra cosmovisión. Eso que él resume en el 70% ahora, de la masa crítica para modificar la Argentina. Supongamos que termina triunfando el para qué de Macri, no el cómo de Larreta. ¿Le alcanza Macri con ese para qué?
Si triunfa el para qué, el cómo te aparece inmediato, porque vos el primer día, el segundo, el tercero tenés que empezar a decir cosas que bajen el nivel de abstracción de lo que vos querés hacer. A ver, yo quiero un Estado eficiente y con equilibrio presupuestario. Bueno, bárbaro, mirá, hay que cortar acá, hay que cortar acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que aumentar, hay que bajar. Ese cómo involucra muchas cosas concretas que quizás, como relectura de la experiencia 2015-19, haya que analizarla profundamente, porque se pensó en ese momento que solo alcanzaba con aquellos que se destacaban por su saber técnico, pero el saber concreto es tan importante como el técnico. Gustavo, y la inteligencia emocional como la intelectual. Tu percepción, así en el impectore, como se decía en una época. ¿Estamos más para el cómo o para el para qué? ¿Tiene más preeminencia en la mirada de la sociedad los que se plantean el cómo o el para qué? Está dividido, Eddie. Esto está estudiado, ¿no? Hay, digamos, una mitad de la población que te dice el para qué, ya sea del lado kirchnerista o del lado macrista. La otra no es que te lo formula con la pregunta del cómo, pero de alguna manera demanda el explícame el camino. Porque la política, en realidad, esto, por supuesto que va de mi parte, la política empieza cuando vos decís cómo se hacen las cosas. Antes no hay política. A ver, yo te digo, todos queremos una sociedad parte de la sociedad que busca una conducción. La sociedad está sedienta de un liderazgo, indiscutiblemente. Y ese, en el fondo, ya que implícitamente citaste a Menem cuando dijiste impectore, que era el que decía siempre tengo un impectore, Menem hizo su campaña probablemente más famosa con algo que se lo decimos a los millennials, decía, síganme, no los voy a defraudar. Frase que quedó ahí. Que nos cayeron todos los años encima, ¿no? Sí, a mí, ustedes son todos más jóvenes, pero a mí se me cayeron los años encima. Ahora, yo parto de la idea de que toda campaña en el fondo es eso. Es un pedido de quienes se proponen a competir a decir, créeme, no te voy a defraudar. Pero el problema es que defraudan siempre. Pará, vamos despacio. Ese pedido es un contrato de confianza. Es más difícil que alguien te vote un programa microeconómico, la política monetaria, lo que vas a hacer, porque en última instancia lo que las democracias modernas hacen es lo que algunos politólogos, Guillermo O'Donnell, el más famoso de los politólogos argentinos y mundiales, dijo, democracias delegativas. Yo te voto y vos resolveme el tema. Mi participación es en el momento electoral y después como ciudadano de la sociedad civil en temas puntuales, pero en el momento de elegir busco al que me lo arregle. Entonces yo le voy a depositar a esa persona la confianza de que él sabe cómo. Existe. No me des muchos detalles. A ver. Existe. ¿Esa persona? El resultado puede estar o no, no lo sé. ¿Qué confiamos todos? Que de esta elección, como de cualquiera, surja un liderazgo que más o menos encamine las cosas. ¿Tenés garantías? Lo hemos dicho varias veces aquí. En la política no hay garantías. Comprarte un LED y te dan garantía. Comprarte una licuadora y te dan garantía. Después te la cumplirán mejor o peor. Vota a alguien y no tenés garantía. Como pasa cada vez que te animás a tener confianza en un amigo, en una pareja, en una relación de negocios. Vos confiás. A veces la confianza tiene su rédito positivo y a veces se traduce en un desencanto. Gustavo, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por tu tiempo. Martín, cierre con datos, dale. Con algo que debería ser normal, pero es bastante insólito, porque hoy se reunió el Consejo de la Magistratura de la Nación. No. En una misma, sí, pero además pasó algo más insólito. Alrededor de una mesa estuvo el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, diputados del oficialismo, senadores del oficialismo, diputados de la oposición, senadores de la oposición. ¿Vos imaginás ahí guerra total? Imagínate, el gobierno y la corte hoy a la patada. Un amor, una paz, una concordia. Ningún representante del oficialismo hizo ningún reproche a Rosati. En Argentina, ¿no? Esto pasó hoy a la mañana. Hoy. No, pero no te rías, Cecilia. En el pregunto Consejo porque eso pasó. Qué lindas cosas nos cuenta Martín. De hecho, está en curso un juicio político a la Corte que impulsa el gobierno. Bueno. ¿Había café? Todo paz y amor, había café, ¿Citas? Se saludaron, había masitas, había sanguchitos. ¿Se animaron a comer? Porque... No, todo bárbaro. A tal punto que todos se comprometieron a poner en marcha
el Consejo de la Magistratura de la Nación. El primer punto va a ser el próximo 4 de abril, cuando se realice el primer plenario, con un objetivo que es que haya acuerdos para designar al vicepresidente Rosati, a los presidentes de cada una de las comisiones y su integración. Hoy todos muy contentos. Alguno decía, bueno, porque hoy no hubo cámaras, hay que ver a futuro si este amor y este diálogo continúa. Muy bien. Gracias, Martín. Ceci, ¿algo más o hasta mañana? No, quería recordarles también hoy que Eddie estuvo hablando de Rosario. Hubo una nueva balacera y lo amenazaron al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, sí, a Maximiliano Puyaro. Dejá de hablar de los narcos de Rosario, le dijeron. Sabemos que vos y tu hermano son narcos. Epa. Está circulando en estas horas el video de la balacera. Así que bueno, esto también va a traer alguna consecuencia. Gracias, Ceci. Gracias, Eddie. Querido. Sí, nos reencontramos mañana. Ya está toda la banda del Pelado. Se quedan en la pantalla de A24. No se muevan, mañana 19:30. Aquí estaremos con el noticiero. Chau, chau.